Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos entonces que la identificación de las ideas principales va a ser todo aquello que en un momento determinado se exprese en una esencia, lo que el autor quiera transmitir. ¿Qué específicamente como tal? Lo que en un momento determinado a nosotros nos va a transmitir el autor. O sea, yo quiero saber, ¿verdad?, qué es la esencia de eso. Yo voy a leer el texto y conforme a eso yo voy a trasladar lo que es la idea principal. Una idea principal en un momento determinado va a englobar todo el mensaje que yo quiero desarrollar. Una idea principal a mí me va a dar la esencia de todo el texto. Hace 8 días vimos, por ejemplo, que en su momento vamos a tener eh, como dentro del texto vimos hace 8 días, ¿verdad? Que podemos resaltar algunas palabras claves, pero que no vamos a resaltar todos los párrafos, ¿verdad? Sino solamente lo que yo considero que a mí me es relevante. Con una palabra yo puedo recordar todo lo que se me está diciendo dentro de un texto. Acá nos dice, mediante una palabra sintagma, o bien sea por un enunciado o varios enunciados. ¿Qué quiere decir? Que yo vaya a colocar algunas oraciones ahí que a mí me den la idea de todo lo que yo voy a utilizar. También tenemos que la idea principal dice que es extraer de un texto lo que yo voy a necesitar. Y lo que yo voy a extraer en su momento va a ser aquello que a mí me va a servir como tal. Tenemos entonces que la idea principal podríamos asociarla en algún momento cuando yo vaya a decirles, bueno, vaya al refrigerador, ¿verdad? Y saque 2 tomates. Pero en el refri usted va a encontrar que hay cebolla, hay zanahorias, hay limones y todo está contemplado. Pero ¿qué va a hacer? Usted solo va a extraer los 2 tomates que a usted le van a servir o que yo le solicité. Por eso específicamente vuelvo a repetir. Nosotros tenemos en un momento determinado que hacer una lectura del texto y luego extraer las ideas que a mí me van a hacer recordar todo lo que el texto quiera encerrar como tal. Tenemos cómo identificar la idea principal. Dice que en los artículos científicos la idea principal suele estar en los primeros párrafos y a veces en la primera frase. Es la que mayores conexiones lógicas va a generar, es la que aporta la mayor carga informativa. Hace un momento acabo de decirles que una sola palabra podría darme a mí la idea de todo, ¿verdad? Con esa palabra yo puedo empezar a entablar en un momento determinado lo que yo necesito saber. Y esa me va a generar a mí el resto de los conceptos que yo necesito. ¿Cómo seleccionar esta información? Dice, la estrategia de selección opera de forma positiva, extrayendo del texto la información necesaria y relevante. Su aplicación dice que posibilita reducir la complejidad de la estructura física de los textos sin que se pierda la información, ya que permite deducirla a partir de una información seleccionada. Cuando nosotros vamos a leer un libro grande, lo primero que hacemos es leerlo y después, para poder extraer todo eso, vamos a seleccionar esa información como tal. Pero antes tuvimos que haberlo leído. En su caso, hace 8 días recordamos, decía que no podíamos hacer en la primera lectura, no podíamos nosotros subrayar porque entonces íbamos a empezar a subrayar todo. Y cuando es un texto grande, lo que a nosotros nos interesa como tal es la información relevante. Para esto nos da unas recomendaciones: identificar la estructura y la posición de los párrafos en el texto, identificar las frases que desarrollan una idea importante, seleccionar palabras claves representativas, generalmente sustantivos, verbos y expresiones sustantivadas. Nuevamente, se recuerdan que hace 8 días hablamos, por ejemplo, de las palabras que en su momento están resaltadas ya como negrita, con letra cursiva. O sea, nos están dando una pauta que eso
es algo relevante. Entonces nosotros nos tenemos que basar de esas palabras claves, escribir las ideas con palabras claves. Es importante, se recuerdan que también vimos en un momento determinado cómo poder subrayar o hacer un subrayado doble, colocarle signos, utilizar colores para poderlo realizar, reconocer adecuadamente los vínculos lógicos entre los párrafos y las palabras de enlace. Bueno, las palabras de enlace a mí solamente me van a dar esa pauta, pero posiblemente exista algún vínculo que a mí me asocie rápidamente al texto como tal. Tenemos que la comprensión de la información es una estrategia como tal. Desde que empezamos a leer cualquier texto, nosotros tenemos que tener la atención en lo que estamos haciendo. ¿Para qué? Para entonces captar la estructura de lo que nosotros estamos leyendo y así nosotros vamos a ir empezando ya a formar esquemas. Usted toda la vida se forma un esquema mental de algo, de lo que va a pasar en su día, de cómo lo va a hacer, de qué es lo que va a realizar. Posiblemente si a usted le tocan que hacer diferentes actividades, usted esquematiza eso en su mente. Lo mismo va a pasar dentro de un texto que queramos leer. Tenemos entonces que el referente léxico son aquellas palabras que en un momento determinado, con una, nos va a referir a nosotros, ¿verdad? No sé, posiblemente estemos hablando tal vez de en relación a los cambios físicos del ser humano. Entonces yo rápidamente voy a recordar, ¿verdad? Que un cambio físico en el ser humano va a ser la complexión física. Pero de la complexión física, yo solo recuerdo entonces que el cambio va a ser complexión física y a mí me va a hacer pensar que va a ser en brazos, en piernas, en cabello, en torso, en el mentón, en la barbilla, y yo ya empiezo, o sea, solo una palabra tengo que recordar para yo, empezar a generar mi esquema mental. El referente sintáctico considera el significado de las frases individuales y su relación lógica con el texto considerado como un todo. Otro cambio, por ejemplo, en el ser humano sería el cambio en las mujeres, ¿verdad? De un proceso a otro, por ejemplo, en la menstruación. Entonces ahí ya el ser humano conoce y sabe que todo va a ser un ciclo, es un proceso. Con una sola palabra yo ya me estoy dando la noción de todo lo que va a venir. A ese referente entonces vamos a llamarle a la palabra como tal, léxico, al sintáctico el significado de lo que me dé y hay un referente semántico agrupado a 5 categorías. Una cohesión proporcional que comprueba las ideas expresadas en preposiciones o proposiciones adyacentes. Pueden ser integradas con una lógica y un sentido. ¿Qué me va a determinar a mí? Una propuesta como tal. O sea, yo en la propuesta ya voy a saber de qué se habla todo el texto. Puede ser una cohesión estructural que comprueba las ideas expresadas en el texto que son temáticamente compatibles. Regularmente cuando yo hago un esquema, siempre voy a hacer una comparación. Voy a hacer una asimilación del texto con lo que yo ya sé, o sea, lo voy a asociar. Tenemos una consistencia interna que contrasta que las ideas expresadas en el texto son consistentes entre sí. Pues acá yo ya estoy haciendo algo, un análisis, ¿verdad? Que me va a decir a mí lo que el texto me está transmitiendo y yo ya empiezo a percibirlo. O sea, ¿será que sí es así o no es así? Estoy haciendo yo ya un análisis o un juicio. Tenemos la consistencia externa. Dice, constata las ideas del texto coherentes con lo que el lector sabe. Acá regularmente va a pasar esto. Nosotros siempre vamos a asociar lo que ya dijimos con otra cosa. Es lo que yo estoy haciendo, haciéndoles recordar lo que vimos hace 8 días, ¿verdad? Entonces lo estamos asociando. Ah, sí, tiene razón, eso lo vimos hace 8 días, ¿verdad? Ah, sí, me acuerdo de tal cosa. Entonces, ¿qué hacemos? Asociarlo con conocimientos previos, conocimientos que nosotros ya tenemos a lo que estamos leyendo. Permite una claridad informativa, constata que las ideas expresadas en el texto estén expresadas con claridad. Bueno, entonces yo voy a desarrollar
este campo o este referente semántico en todo lo que yo estoy realizando. Y no solamente lo del campo semántico, sino también el sintáctico y el léxico. Estos tres en un momento determinado tienen una función en la comprensión de la información que estoy realizando. Las técnicas de segmentación, tenemos entonces el subrayado. Este no lo voy a resaltar tanto porque ya lo trabajamos. Dice, el subrayado consiste en poner en relieve o destacar mediante un código propio de rayas, signos o relación o llamadas de atención a aquellas ideas o datos fundamentales de un tema. Ya sabemos entonces que lo que queremos es resaltar, destacar, enunciar. Vamos a colocarlo con colores, lo vamos a colocar con las rayas como tal, ¿verdad? Porque yo necesito subrayar, resaltar esa información. La técnica de subrayado dice que da posibilidades de fijar la atención seleccionada en una idea principal, economizar tiempo. En un momento determinado ahorra tiempo y esfuerzo, ¿verdad? Ya no tengo que leer toda la información, sino voy al subrayado porque es la esencia de lo que yo estoy trabajando. Favorece la concentración y facilita la comprensión. Como ya no tengo que leer todo, porque ya lo leí una primera vez, una segunda, entonces solo me voy a basar a mi subrayado para hacer un repaso. Dentro de sus recomendaciones tenemos que no subrayar en la primera lectura. Eso ya lo sabemos. Definitivamente no lo vamos a hacer en la primera. La segunda recomendación, que subrayemos solo palabras claves o ideas principales, ¿verdad? Algo que a mí me vuelva a recordar lo que estamos hablando. Destacar de manera gráfica las ideas secundarias, o sea, como que yo le voy a hacer algún apartado ahí a las ideas secundarias solo para hacer mención, pero no le voy a poner toda la atención necesaria como tal. Dice que tenemos los tipos de subrayado, esos los vimos también en la clase pasada. Tenemos que ser lineal, es una línea, ¿verdad? Como tal, continuo. Un subrayado lateral que sería a la par, ¿verdad? A un lado de los párrafos como tal. El subrayado estructural, este quiere destacar, dice, organizar de manera interna lo que es el texto, y lo que hace es un margen izquierdo utilizando números. Ya dijimos en la clase pasada que podemos encontrar números, letras, símbolos, signos, ¿verdad? Que a mí me van a hacer referencia a lo que yo estoy subrayando o estoy denotando. El subrayado realce, que también sirve, dice, para destacar dudas, aclaraciones. Acá nuevamente flechas, asteriscos, se recuerdan que mostramos flechas para determinar algo, ¿verdad? Que nosotros queríamos tenerlo como subrayado, pero no era tanto así como que importante. Que habíamos dicho signos de interrogación cuando nosotros no entendemos algo y queremos hacerle preguntas después a otra persona con respecto a los textos. Luego tenemos códigos de señalización. Esta ya es diferente. Este dice que permite distinguir el título, las ideas principales y secundarias, posiblemente con datos o dudas o expresiones a utilizar. Acá entonces ya no vamos a utilizar mucho las rayas, sino vamos a utilizar más símbolos. Y los símbolos en un momento determinado son los que a mí me van a dar la razón de lo que yo estoy haciendo. Yo, si voy a ir a ver un subrayado, un resumen, una señalización con símbolos de otra persona, posiblemente no la vaya a entender. Yo no vaya a comprender, tal vez ella puso unos asteriscos para que eso no lo iba a tomar en cuenta. Yo voy a pensar que el asterisco es una resaltación de su tema. Entonces todo va a ir variando en base a cada lector. Eso tenemos que mantenerlo siempre. Tenemos la segmentación, no hay procedimiento, dice, consensuado para segmentar. ¿Qué quiere decir segmentar? Es extraer, minimizar, reducir, ¿verdad? O sea, llegar hasta el punto de lo cual yo quiero saber como tal. Entonces, un texto, dice, una técnica que puede ser útil es diferenciar los párrafos en los que se compone el texto empleado con márgenes flotantes a la derecha para enunciar y hacer anotaciones. Cuando nosotros regularmente utilizamos llaves, ¿verdad? Fuera de los párrafos. Una, para hacer, vuelvo a repetir, notar el párrafo, o posiblemente le voy a escribir no a la par, porque eso no me interesa, ¿verdad? O sea, no lo voy a tomar en cuenta. Tenemos el párrafo como una unidad de segmentación.
El conocimiento del tipo de párrafo allana el camino hacia la información importante. ¿Qué tipos de párrafos podemos encontrar? Párrafos explicativos. Sus primeras frases proporcionan una idea general de lo que se va a decir. Las últimas contienen el resultado de la conclusión. Entonces yo voy a encerrar mi párrafo y voy a escribirle a la par, ¿verdad? Que es explicativo, que eso me va a dar a mí la explicación de todo el texto que yo en un momento determinado estoy leyendo. Pueden haber párrafos descriptivos en el entorno de la escena o amplía las ideas introducidas previamente. ¿Qué quiere decir? Que aquí voy a encontrar la descripción, ¿verdad? De lo que yo estoy hablando. Y a esa descripción es a la que a mí me importa o me interesa porque me va a decir o me va a dar la idea descriptiva de lo que estoy hablando. Tenemos conectivos, unen párrafos con otros, a menudo contienen información clave porque tienden a resumir el contenido de lo anterior. Entonces, lo que habíamos dicho, ¿verdad? Que en un momento determinado yo solamente voy a resumir las palabras que a mí me den la idea para poder localizar la información. Tenemos criterios de localización. Dice que es fijar, o sea, vamos a encontrar varios. Tenemos fijarnos en el emplazamiento de los textos generales. Se sitúa en los primeros y en los últimos párrafos. Acá estamos hablando de las palabras. Cuando yo voy a colocar una palabra clave, me tiene que conducir a otra y esa otra me va a llevar a otra. Entonces, acá lo que va a hacer es que me va a dar una fijación de las palabras de acuerdo al texto que yo esté realizando. Cuando yo voy a identificar, entonces en cada párrafo yo voy a encontrar mis palabras claves. Posiblemente en cada párrafo o a cada dos, a cada tres, ¿verdad? Si no, no tendría sentido otra vez el poder segmentar, porque si yo voy a segmentar por cada párrafo, esto no, o sea, voy a otra vez a caer a la misma redundancia de tener otra vez el párrafo completo subrayado. Formular preguntas específicas al texto como de qué o qué, quién, cuándo, cómo, en dónde habla el contenido o lo que el tema me está diciendo. Todas estas palabras son importantes porque en su momento determinado el ser humano siempre tiene que saber por qué se desarrolló, cuándo se desarrolló, cómo se desarrolló y qué tipos hay, cuáles son sus características, qué es lo que atiende, a qué se refiere, qué es lo que contiene, en qué fecha o a quién va a servirle como tal. Entonces, todas estas preguntas, nuestro texto no lo tendría que responder en un momento determinado. Buscar la palabra clave más importante de los textos, visualizar los recuadros o esquemas gráficos o ilustraciones. Regularmente el ser humano trata de trabajar con ilustraciones en un momento determinado porque su memoria a veces es fotográfica. Entonces se acuerda del rostro, se acuerda de la cara, se acuerda de la imagen, se acuerda del dibujo y empieza a desarrollar ese tipo de situación. Tenemos que prestar atención a la gráfica de las palabras, lo que decíamos al inicio y lo que hablábamos hace 8 días. En palabras cursivas, en palabras negritas, en recuadros, en subrayados, entre otros elementos que nos muestra el mismo texto. Y entonces eso me va a indicar a mí que le voy a prestar atención porque ya el mismo autor me lo está resaltando a mí. Tenemos los indicadores temáticos. Un indicador temático puede ser un encabezamiento, una señal, una ilustración, un diagrama, un gráfico, una tabla. Pero eso es en cuanto a, vuelvo a repetir, indicadores temáticos. Dice que el encabezamiento podrían ser los títulos utilizados para subdividir la información en unidades más pequeñas. Informan sobre la estructura del párrafo que representan su contenido. Si ustedes se dan cuenta en mi documento, yo tengo este indicador temático porque en cada uno yo le coloco la resaltación en negrita y en letra cursiva para que ustedes le presten la atención debida, ¿verdad? Que no solamente es en un momento determinado todo el contenido, sino los mismos encabezados o las negritas que yo estoy empleando le va a dar a usted la razón de que estoy hablando como tal. Entonces, los encabezamientos dice que pueden ser títulos, títulos o subtítulos. Las señales se hacen referencia a la microestructura de los textos.
En este caso ya estamos hablando, ¿verdad? De palabras que nos den a nosotros la pauta de alguna situación. Las ilustraciones, los diagramas y los gráficos o las tablas que van a facilitar la comprensión, como por ejemplo cuando usted está leyendo, no sé, alguna investigación y entonces le da a usted una tabla ilustrativa en donde le va a decir de 100 estudiantes, su tasa de natalidad, este, eh, fue de 100, el 99%, o sea que de 100 que nacieron, uno fue el único que se murió. De 100 estudiantes, encontramos que el 90% tiene acceso a la educación. Entonces ya se está haciendo ideas, ¿verdad? Entonces aquí en Quetzaltenango, si yo agrupara de 100 en 100, voy a saber entonces que 10 de ellos no están estudiando. Ya me está dando a mí una idea, ¿verdad? De lo que estamos hablando. Tenemos que en el texto podemos encontrar, dice, palabras o enlaces lógicos, por ejemplo, cuando decimos al principio del texto, en primer lugar, al principio, para comenzar, dando inicio, entre otras palabras. La argumentación puede ser para indicar ideas de diferente importancia, así, en este caso emplea las palabras así, después, en segundo lugar, además, ahora. Por lo demás, por consiguiente, entre tanto, después, luego, entre otras palabras, para establecer comparaciones, así como de la misma manera, igualmente que, lo mismo que, para qué, en comparación a, todas esas palabras en un momento determinado nos van a deducir argumentación. Al final del texto vamos a encontrar conclusión. Así, de este modo, para finalizar, en resumen, para concluir, para determinar, ¿verdad? Son las palabras que nosotros nos van a dar la idea del seguimiento. Entonces tenemos, si se dan cuenta, el desarrollo del texto va a basarse de inicio, desarrollo y final. Entonces tenemos principio, argumentación y final del texto. Tenemos también, dice, indicadores lingüísticos que nos pueden decir en resumen, concluyendo, indicadores de relevancia, expresiones como lo más importante, adverbios ponderativos cuando hablamos principalmente, especialmente. Entonces, cuando usted le diga especialmente, le presto atención porque ahí hay alguna situación que me está haciendo resaltar. Por eso me la está ponderando. Verbos como enfatizar o insistir, cuando nosotros dice para resaltar, para remarcar, ¿verdad? Entonces ya nos está diciendo que ahí hay algo importante. Los marcadores formales del texto, que es el sumario, el resumen y las conclusiones. Los marcadores formales del texto siempre van a estar en cualquier trabajo. Siempre vamos a encontrar un sumario. El sumario es como un resumen, ¿verdad? De lo que se va a hablar en el trabajo. El resumen es al igual que el sumario, o puede ser una introducción, ¿verdad? De todo el tema, las conclusiones. Esas son las partes formales de un texto como tal. Y tenemos los indicadores de argumentación que son los que consideramos, esperamos que realmente se puedan desarrollar. Bueno, todo esto nosotros lo vamos a resumir. Entonces dijimos que todo lo que leamos en un texto debemos de seleccionar información. La selección de la información va a ser basada en mi persona, en lo que yo vaya a considerar como una idea principal en todo el texto. Podemos tener libros y libros que al final de cuentas nosotros tenemos que tomar las ideas principales y secundarias del libro. Podemos hacer nuestra señalización con apuntes, con palabras, con símbolos, con signos, segmentar, resumir, subrayar, que la técnica puede variar según mi necesidad. Nosotros realmente cuando comenzamos a leer no vamos a subrayar en la primera fase, ¿verdad? Sino tenemos que tener pausas para poder ir desarrollando lo que nosotros necesitamos. Y lo principal es que usted se formule preguntas, preguntas que en un momento determinado le sirvan a usted como guía. El conocer para qué se hizo el texto, por qué se hizo el texto, o dependiendo qué es lo que usted necesite del texto.
Si yo lo mando a investigar sobre el clima, el cambio del clima, usted va a decir, bueno, ¿y eso para qué me va a servir? ¿Eso en qué afecta? ¿Cómo se crea? ¿Cómo funciona? ¿Cómo debo de reducirlo? Entonces ahí es donde usted está haciendo una comprensión de lo que está leyendo como tal. Ustedes me indican si hay alguna duda con respecto a las ideas principales y a la selección de la información como tal. No sé. Muy bien, muchas gracias. Entonces, por favor, vamos a emplear lo que nos queda del tiempo y vamos a trabajarlo, por favor, lo vamos a trasladar a nuestro cuaderno para poder avanzar. Y así usted no se lleva tarea a la casa, por favor. Señor, Sí, ¿hasta dónde hay que terminar o de copiar o de leer? lo que vamos a hacer es lo siguiente.